Todos podemos imaginarnos la apariencia de un vaquero. Más de 100 años de películas de western han hecho que su imagen sea popular y fácilmente reconocible. ¿Pero sabes cuánto duró la era del lejano oeste? Si respondiste más de 100 años, estás equivocado. Se extendió por 30 años y llegó a su fin a causa de un invento que aún se utiliza hoy en día. ¿Cómo describirías a un vaquero? ¿Como un macho temerario con sombrero, un maestro de lazo y un asistente frecuente a tabernas? Puedes agradecer a Clint Eastwood y Django sin cadenas por esta imagen embellecida de Hollywood. En realidad, los vaqueros eran mayormente hombres analfabetos que se dedicaban a la ganadería. Algunos de ellos participaban en rodeos, pero ninguno usaba esos sombreros icónicos como los que ves en las películas, ya que habría sido muy poco práctico y demasiado caro. Además, usaban las mismas prendas hasta que se arruinaban por completo, y nunca se bañaban ni se lavaban los dientes. Venían de todas partes del mundo. No era difícil ver vaqueros de Alemania, Irlanda, Italia, Suecia y hasta Rusia. Su era, conocida como Salvaje Oeste o La Frontera, comenzó hacia el final de la Guerra Civil en 1865 y terminó alrededor de 1895. Al comienzo del siglo XIX, Estados Unidos no se expandía de mar a mar. Ocupaba una superficie bastante pequeña en el sector oriental del continente. Las tierras fronterizas al oeste del río Mississippi eran los actuales territorios de Dakota, Nevada, Oregon, Utah, Idaho, Montana, Arizona, California, Nuevo México y Colorado. Estaban habitadas por tribus indígenas, animales salvajes y ganaderos libres y dispersos que vivían bajo sus propias reglas. O bajo una regla, para ser precisos, la del campo abierto. Significa que no había límites para el ganado. Los rebaños podían moverse a nuevas pasturas o a fuentes de agua si así lo necesitaban. Nada les impedía trasladarse al sur durante los fríos inviernos. Se convirtió oficialmente en una ley en los estados occidentales cuando se crearon estatutos escritos. La existencia de esta ley les dio a los vaqueros un trabajo y un modo de vida. Pero pronto, la regla se rompió. Y eso puso fin a los grandes tiempos de los vaqueros. Si crees que la razón que arruinó todo fue un gran ejército de invasores, un desastre natural o un meteorito del espacio, estás equivocado. De hecho, todo el salvaje oeste desapareció por algo que los indígenas llamaban la cuerda del diablo. Tú conoces este invento con el nombre de alambre de púas. Veamos qué fue lo que le hizo exactamente a la tierra de los vaqueros, pero antes, unos spoilers. No te preocupes, no se utilizó para matar a nadie. La mayoría de los territorios al oeste de la frontera eran tan salvajes y desconocidos que a menudo se los conocía como el Gran Desierto estadounidense. De todas maneras, la mayoría de esas tierras pertenecían formalmente al gobierno federal, a quien por supuesto le interesaba poseerlas no solo en la forma de un papel. Así que incitaron a los ganaderos, y sobre todo a los granjeros, a mudarse a esas tierras, cultivar, criar ganado y asentarse permanentemente. Y a pesar de su miedo al desconocido y salvaje oeste, comenzaron a hacerlo a mediados del siglo XIX. Hubo dos cosas que los convencieron. En primer lugar, la doctrina del destino manifiesto se estaba haciendo cada vez más popular. Sostenía que la mismísima gracia de Dios había decidido que los Estados Unidos se expandieran desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Por supuesto, las personas que creían eso estaban felices de ayudar a que se hiciera realidad. En segundo, debemos considerar la Ley de Asentamientos Rurales firmada por Lincoln en 1862. Prometía 65 hectáreas gratuitas de tierra a cualquier estadounidense, incluyendo a los esclavos liberados. Una vez que un granjero construyera una casa y trabajara ese terreno durante 5 años, se convertiría en propiedad privada de él y su familia. Parece un buen trato, ¿no crees? Muchas personas aceptaron cruzar la frontera llenas de entusiasmo, pero pronto se enfrentaron a un problema. ¿Cómo te imaginas el salvaje oeste? Para la mayoría de las personas se trata de praderas sin fin ni fronteras, y están en lo cierto, sobre todo en la parte de sin fronteras. Como los vaqueros vivían bajo la regla de campo abierto, los granjeros necesitaban diferenciar su territorio de alguna forma y evitar que el ganado que se movía libremente pisoteara sus cultivos. Podían construir cercas de madera, pero no era un recurso muy frecuente en las praderas. Además, habría sido muy caro y demandado mucho tiempo. Además, si consideras lo fuerte que puede ser el ganado, como el Texas Longhorn, por ejemplo, comprenderás que una cerca de madera no es rival para una bestia poderosa. Así que descartaron la madera y probaron con la piedra. Tampoco funcionó. Y lo mismo ocurrió con los arbustos con espinas y el alambre normal. Muchos granjeros no tuvieron más opción que abandonar su proyecto e irse. En 1871, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos llegó a declarar que el problema del cercado era la razón principal por la que no se podían ocupar territorios nuevos, hasta que un empresario llamado Joseph Glidden cambió todo con el invento del alambre de púas.
No fue un concepto particularmente revolucionario, ya que ya se habían patentado cientos de modelos de alambre de púas solo en el siglo XIX. Pero el invento de Glidden, que aún se utiliza, fue el mejor por ser lo suficientemente fuerte para contener el ganado. Glidden utilizó un molinillo de café para darle forma a las púas que estaban aseguradas con otro alambre. Patentó su invento en 1874 y se convirtió en un éxito comercial instantáneo. En 5 años, las ventas pasaron de 50 kilómetros de alambre a 423,000 kilómetros. Con esa cantidad bastaría para dar la vuelta al Ecuador 10 veces. Otro nombre asociado con el alambre de púas es el de John Warren Gates. Él amasó una fortuna a partir de este invento y también gracias a las apuestas que hacía con los curiosos. Buscaba a los Longhorn más salvajes de Texas, los rodaba con un alambre aparentemente frágil y sostenía que no podrían escaparse. Los escépticos perdían muchísimo dinero, ya que el alambre podía soportar casi cualquier cosa. Fue así como John pasó a ser conocido como Apuesto $1 millón Gates. Además, inventó un eslogan para el alambre de púas tan bueno que probablemente sería igual de efectivo hoy en día. Más ligero que el aire, más fuerte que el whisky, más barato que el polvo. Así, los granjeros consiguieron un material barato para limitar sus tierras y los periódicos lo llamaron el descubrimiento más grande de esta era. Sin embargo, había dos grupos muy disconformes con él. El primero eran las tribus nativas de Estados Unidos acostumbradas a vivir libremente en esos territorios que eran de su propiedad. Fue por eso que llamaron la cuerda del diablo al alambre de púas. El segundo, obviamente, eran los vaqueros. Al cercar lo que había sido campo abierto, el alambre iba en contra del principio más importante de sus vidas. Su ganado resultaba herido y se infectaba con frecuencia y muchas veces quedaba atascado en el alambre mientras se trasladaba al sur para el invierno. Perdieron miles de animales. Además, mientras que algunas cercas eran legales, otras personas las colocaban para transformar tierras comunales en propiedad privada sin ninguna autorización. Las guerras contra las cercas se convirtieron en algo muy real en esa época. Muchos vaqueros se colocaban máscaras y formaban pandillas como los Diablos Azules y las Jabalinas, y cortaban los alambres por las noches para acceder al agua y a los terrenos. A veces dejaban notas con amenazas a los granjeros. También era frecuente que alguien muriera a causa de todo eso. El gobierno tenía que resolver el problema de alguna forma y decidió convertir los cortes de cercas en un delito. No resolvió los problemas de la noche a la mañana, pero con el tiempo, los conflictos se terminaron. Cada vez más personas se mudaron al oeste de la frontera. En los primeros 10 años que siguieron a la invención del alambre de púas, aparecieron más granjeros y colonos en esas tierras que en los 50 años anteriores. Hacia el final del siglo XIX vivían más de 17 millones de personas allí. Como resultado, el salvaje oeste dejó de ser tan salvaje. La regla del campo abierto se acabó y los vaqueros se volvieron historia. De hecho, ya no son necesarios. Y todo fue por un simple invento. Por más que solo duraron unos 30 años, vivirán para siempre en incontables historias y películas como trotamundos temerarios que vagaban salvajes y libres. Si fuera posible, ¿te gustaría pasar un día viviendo como vaquero en los tiempos del salvaje oeste? Cuéntame en los comentarios. Y si aprendiste algo nuevo, déjale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero espera, aún no te vayas. Tenemos más de 2000 videos increíbles para ti. Todo lo que tienes que hacer es elegir el de la izquierda o la derecha, hacer clic y disfrutar. Quédate en el lado genial.